Muy buenos días, bienvenidos a Torrox, bienvenidos a la segunda de Fútbol Playa. Atlético Rosadir y Barriada de la Playa que van a disputar este primer encuentro de domingo aquí a las 9 de la mañana para abrir una jornada que evidentemente viene con todos los resultados del día de ayer, donde el Atlético Rosadir quiere volver a reengancharse. Barriada de la Playa que ganó 2-4 a Ciudad de Cádiz, mientras que Atlético tuvo que jugar contra Santa María, contra el equipo que está siendo dominante en esta segunda división y que va líder con 19 puntos. Así que en una jornada que evidentemente todo puede pasar, el Atlético Rosadir, que está sexto clasificado, quiere ir avanzando. Vemos las imágenes de un lugar fabuloso para la práctica del fútbol playa y donde hoy va a abrirse este domingo, donde va a haber diferentes partidos. Abrimos ahora a las 9 de la mañana y vamos a continuar en una jornada, como decimos, que cerrará hoy, domingo 29 de junio. Todo preparado para el comienzo en la pista y sobre todo con varios futbolistas a los que tenemos que seguir, con varios futbolistas importantes y que ya saben en los resultados. En el día de ayer el Atlético Rosadir ganó 4-7 a Ciudad de Cádiz, mientras que el equipo que está ahora mismo también persiguiendo a Santa María Barriada de la Playa ganó 11-1 a Úbeda San Ignacio. La clasificación: 23 puntos Santa María, 21 Barriada de la Playa, Atlético Rosadir sexto con 14. Por lo tanto, una victoria le puede ir dando un avance al Atlético Rosadir para acercarse a la zona alta de la clasificación. Ya saltan los futbolistas, ya está todo preparado, vamos a vivir el fútbol playa aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Pues el pasamanos habitual también con los colegiados del partido y todo preparado para lo que decimos es una jornada fabulosa de domingo, que recuerden se abre ahora a las 9 de la mañana, hoy 29 de junio. Abajo el partido seguramente se va a vivir también en esta jornada, intentando equipos como Portuense o Ciudad de Cádiz no desengancharse de Mijas, de las favelas, del grupo que quiere ir entrando en la zona media de la tabla. Y luego, sobre todo, este mano a mano que estamos viviendo con Santa María y con Barriada de la Playa, que está siendo espectacular. Prácticamente han ganado todos sus partidos. Santa María está con 23 puntos. Recordamos que esta jornada es la jornada número 11 de la segunda de Fútbol Playa. Ayer disputada la 10 con algún resultado importante, con la victoria, por ejemplo, de Santa María y Control Melilla, otro de los equipos que está en la zona alta de la clasificación, ese 6-4, que evidentemente fortalecía mucho más el liderazgo del equipo gaditano. Así que todo comenzará ahora mismo con Atlético Rosadir, que va a efectuar el saque de centro para dar comienzo al partido. A esta misma hora se juega el Control Melilla Mijas. A las 10:15 el Viso Club Deportivo de Fútbol Fran Mejías B, Las Favelas Big Soccer Santa María, y cerrará a las 11:30 Portuense Ciudad de Cádiz. Se viene el saque de centro y Atlético Rosadir, que busca la primera en ataque, y el disparo se va a marchar fuera. Lo buscaba nada más sacar un Atlético Rosadir, donde veíamos ese intento ahora de golpeo de Yassad. Barriada de la Playa lo intentaba ahora con un disparo lejano. La pelota se va a acabar marchando fuera. Lo intentaba Luismi. Jugando el Atlético Rosadir, apoyándose en su guardameta. La pelota en el perfil izquierdo, donde ya vigila Javi Torres. Decide Atlético Rosadir apoyarse en su guardameta. La pelota que va a ir abierta en la peinada, segundo palo, y el primero
Marca el primer Atlético Rosadir, el gol de Yassad Chaoui para abrir el marcador, para poner el 1-0. Salta de momento la sorpresa Barriada de la Playa, que quiere acercarse a Santa María B, como en el primer minuto acaba de marcar Atlético Rosadir. Un auténtico golazo, lo vamos a ver. La dejada de cabeza es estupenda, segundo palo, y con todo, ahí vemos como Yassad Chaoui marca el primero del partido. Así que 1-0, comienza el partido a favor de Atlético Rosadir. Primera para poner la bola en funcionamiento, Javi Torres enganchando la volea, el rechace para Atlético Rosadir y la parada de nuevo. El partido que está volcado en la portería de Barriada de la Playa, y este futbolista Yassad Chaoui, que ha empezado con ganas de liarla. De momento lleva un tanto y acaba de poner a prueba al guardameta de Barriada de la Playa. La pelota que va a ser cruzada se va a marchar por el costado. Saque de banda para Barriada. La pelota moviéndola en zona defensiva. Bernal jugando con Luismi. El guardameta que quiere buscar el balón al área. El remate de primera se va a ir muy arriba, sin problemas, para Atlético Rosadir. Lo iba a intentar ahora, en esta ocasión, Sandro Spacarotela. Mueve la pelota Atlético Rosadir en defensa, buscando un apoyo, lo intentaba dar. Ahora en zona defensiva, finalmente la pelota viene dividida. Quiere hacer una descarga, acaba la pelota en dominio del guardameta. Balón para Ismael. Ismael que puede golpear, la pelota se va a ir muy arriba. Saque de puerta para Barriada de la Playa. Jugando Luismi. La pelota en zona de área. El guardameta que quiere buscar la apertura en izquierda. La tiene Javi Torres. El toque es bueno. De Torres a Torres. Finalmente va a acabar en un disparo que va a atrapar Luismi en dos tiempos. Barriada que poco a poco va cogiendo el control del juego, mientras que Atlético Rosadir intenta de alguna forma zafarse del problema, zafarse de la presión que ahora mismo tiene. La juega Luismi. El guardameta que puede golpear y se va a animar. La parada es buena. El rechace la puede tener. Vaya mano que acaba de sacar el guardameta de Atlético Rosadir. Un auténtico paradón que acaba de hacer Jesús Avellaneda. Buena mano del portero que acaba de salvar el empate. El envío de Avellaneda. La pelota despejada. División, pelota arriba, veremos quién la gana. Finalmente Barriada de la Playa, parecía que se podía quedar con ella. Buen recorte, la jugada es positiva, pero va a despejar Atlético Rosadir. El balón que se va a perder. Dominio para Luismi. Jugando con Mohamed. Luismi. La apertura en derecha, el control es bueno, puede venir el golpeo, finalmente el giro. Continúa jugando Barriada de la Playa. Hay un hombre en el suelo y van a señalar la falta. Fue César Augusto en el que en el giro acabó derribando a Yassad Chaoui. Aquí vemos el disparo de Luismi, la primera parada de Jesús Avellaneda y luego la segunda, una buena reacción, una buena mano para quedarse con la bola. Vemos al colegiado. Que está charlando con los futbolistas. Y Yassad que se pone ya a limpiar la zona de golpeo para sacar una falta.
y buscar el segundo tanto de su equipo, el segundo en su cuenta particular. El golpeo se va a ir muy arriba de ella, saque de portería para Luismi. Jugando barriada de la playa. La pelota para Luismi. Continúa el guardameta, puede disparar. El envío lo va a sacar Atlético Rosadir, que está defendiendo con uñas y dientes. La pelota ahora que se acaba de convertir en uno de los goles de la jornada. El disparo de Luismi con muchísima potencia el guardameta para empatar el partido. Le vienen a animar los compañeros. Sabemos que casi siempre que Luismi se anima con el golpeo pueden pasar cosas, y aquí lo van a ver, como esa pelota acaba entrando por la mismísima escuadra. Empate a 1 entre Atlético Rosadir y Barriada de la Playa. El gol de Luismi, uno de los goles seguro del día. Preparada Atlético Rosadir, la jugada abierta por banda derecha, puede venir el recorte, se queda la pelota frenada para Walid. Luismi, ahora con el brazo, buscaba un envío muy complicado, muy difícil a la esquina, no se pudo quedar con ella. Adrián Rincón, ojo a esa pelota, y la va a frenar en la cesión comprometida para Jesús. El envío de cabeza a las manos de Luismi. El hombre que ha desbloqueado el marcador para Barriada de la Playa. César Augusto con Luismi. Va a golpear de nuevo Luismi, que se animaba, pero esta vez el balón cogió mucha altura. Y es Atlético Rosadir el que va a mover la pelota. Jugando en defensa. La pelota de Walid. Con Jesús, ahora es Jesús el que se va a animar. Intentaba engancharla también Ismael, que estaba en zona de área, pero no pudo conectar con la pelota. Mueve Barriada, jugando con Luismi. La apertura en izquierda, el balón para César Augusto. César Augusto intenta ahora enseñar la pelota para buscar el dribbling. Se anima finalmente a hacer una apertura al perfil derecho. El control es bueno. Acaba de hacer una bonita acción Fausto, pero ha acabado haciendo falta. Y va a haber amarilla. Aquí lo vamos a ver, el gesto técnico era buenísimo para perfilarse, para ganar posición de golpeo, pero finalmente le acabó robando la pelota al futbolista de Atlético Rosadir y Fausto hizo la falta. Cogiendo carrera, Atlético Rosadir para el golpeo. El envío de zurda, se va a ir cruzado, se marcha afuera. Sin problemas para Luismi. Jugando Barriada de la Playa. La tenía Sánchez, deja para Luismi. Luismi que se vuelve a animar el golpeo y va a atrapar Jesús. Bloqueando una pelota que venía botando, siempre peligrosa para los guardametas. Benaiza jugando con Jesús. De vuelta la pelota para Darian Benaiza. Jugando ahora en defensa Atlético Rosadir. Pudiéndose meter en un lío Walid. Jesús. La devolución para el guardameta, ahora dándole ventaja a su compañero que venía por izquierda. Intentaba el toque de primeras para conectar con el área, pero
Fue despejado por Barriada de la Playa. Juega Atlético Rosadir. La jugada por el perfil izquierdo, regalada para Barriada, la va a dejar Javi Torres para que aparezca Luismi y se quede con el balón. Luismi tocando de primeras, Javi Torres. Devolución para Luismi. El toque ahora de primera de Barriada que va a acabar en las manos de Jesús. Pero la contra no se va a producir porque cierra bien. En defensa y veíamos cómo Bernal sale exitoso de la jugada. El disparo de Bernal se convierte en asistencia. La puede tener aquí en el remate y el gol. Acaba de hacer el segundo. Barriada de la Playa en una acción que era un disparo. Se convirtió en asistencia. Y luego Sandro Spacarotela que acaba haciendo el 2-1. Marca Barriada de la Playa. Quiere perseguir al líder. Quiere perseguir a Santa María. Aquí lo vamos a ver repetido, este disparo se convierte en un pase y luego que bien busca el espacio y en ese primer palo no la puede salvar Jesús. Llega el segundo, 1-2, Barriada se pone por delante. Va a sacar Atlético Rosadir buscando el empate. En el saque de centro el envío muy arriba. No supone un problema para Luismi. Jugando Barriada. La pelota para Sánchez. Jugando con Luismi. Otra devolución para un Luismi que se puede animar. No termina de verlo claro. De nuevo la devolución. La quiere enviar ahora con el brazo directamente al área. Ahí conectan los hermanos Torres. La pérdida puede formar la contra ahora Atlético Rosadir. El envío es bueno. Walid no puede controlar. Finalmente saque de banda. Cuando queda 3,5 para acabar esta primera parte. Moviendo la pelota para Luismi. El toque para aguantar la Bernal. Devuelve para Luismi. Luismi que puede golpear. Se anima finalmente con una apertura banda que no termina de llegar a ninguna parte. Y esto va a acabar en los pies del guardameta. El envío de nuevo para Atlético Rosadir. Disparo directamente que se va a marchar fuera. Sin problemas para Luismi que ya la pone en juego. Controla con el pecho, no la deja botar. Decide buscar el envío directo. Ahora el giro con alguna dificultad para Adrián, que quería marcharse, pero está en la pelea con el defensor de Atlético Rosadir, que se va a quedar con la pelota. Otra jugada ganada por Barriada de la Playa y el disparo intentando sorprenderse marcha fuera. Esta vez fue Fausto. Menos de 2 para llegar al descanso de esta primera parte. Sigue ganando 1-2 Barriada de la Playa. Y la pelota para el guardameta. Ahora el envío directamente cortado por Barriada, que quiere marcharse por banda izquierda. El balón en el 1-1. La jugada que acaba en caída. Falta y amarilla. La entrada fue clara de Darián Benaiza. Balón para Barriada de la Playa. Está compitiendo bien el equipo melillense, pero de momento Barriada ha conseguido darle la vuelta a un partido que se le puso en contra nada más empezar. Y ahora tiene oportunidad para hacer el tercero. Se viene César Augusto.
cogiendo carrera César Augusto para el golpeo, para intentar romper el marcador, el disparo y la parada. La mano espectacular que acaba de sacar Jesús Avellaneda para evitar un tanto que pondría 2 de ventaja Barriada. Gran intervención del guardameta de Atlético Rosadir. Jugando Fausto. El saque rápido Fausto, la bicicleta amagando finalmente. Decide marcharse por el perfil izquierdo. Atlético Rosadir que recupera la bola. Y Jesús la va a poner en juego. El envío en largo finalmente se va a acabar perdiendo. Saque de portería. Ahí lo vemos, la mano, el paradón de Jesús para salvar a los suyos. Luismi. Se anima el guardameta al golpeo. Finalmente acaba siendo asistencia. Se viene chilena. Y la pelota que se va a abrir. Lo buscaba Adrián Rincón, pero no dirigió el balón. Entre palos de Jesús. Jugando Atlético Rosadir. La pelota para Yacid. Ahora lo intentaba de nuevo Yasa Chaui. Y hay falta de Fausto. Buena oportunidad justo antes de acabar la primera parte para Atlético Rosadir para empatar un partido que empezó ganando y que puede culminar la primera parte dejándolo en empate. Preparado el goleador Yasa Chaui. El disparo y el gol. Acaba de marcar el segundo Atlético Rosadir. Lo buscaba como buenamente podía el equipo melillense, que estaba viendo que no le terminaba de salir. Y acaba haciendo un tanto para poner el 2-2. Aquí lo vamos a ver, el golpeo de zurda. Batiendo a un Luismi que no puede detener el balón. Queda poquito tiempo para acabar esta primera parte. De momento, Barriada de la Playa que está teniendo muchas dificultades para poder sacar el partido adelante. Se viene el golpeo. Finalmente se va a marchar fuera. Era complicado. Y la pelota se marcha fuera. Últimos segundos. Atlético Rosadir intentando ahora mover la pelota. Es Jesús. El disparo. Se marcha fuera. Intentó sorprender a Luismi. Y no hay tiempo para más. Acaba una primera parte igualadísima que termina en tablas. Volvemos enseguida con este Atlético Rosadir 2. Barriada de la Playa 2.
Estamos de vuelta con la segunda parte de un partido que va 2-2, donde Atlético Rosadir está compitiendo a máximos con un equipo que quiere acechar un liderato que domina Santa María en esta segunda división de fútbol playa en el grupo B. Y de momento tenemos 4 goles en una primera parte que ha sido entretenida. Vamos a ver cómo comienza la segunda. El primer golpeo se va a marchar muy desviado. Lo intentó Barriada de la Playa. Jugando Luismi. La pelota en mano izquierda. El control ahora equivocado de Atlético Rosadir. Lo intentaba Barriada de la Playa. Finalmente la pelota va por el perfil izquierdo. Movía el balón Sánchez. El balón entregado a Atlético Rosadir, que puede encontrar la contra. El recorte es buenísimo de Walid. Sigue preparándose para el golpeo Walid. Y le van a señalar la falta a Javi Torres, que evitó ese remate claro de Walid Bunuf. Preparado Walid para el golpeo. El disparo está bajo palos. Andrei Polniak. El árbitro que da el ok. Viene Walid, el disparo. Y la pelota se va a marchar fuera. Oportunidad perdida para Atlético Rosadir. Jugando Barriada de la Playa. El balón para Andrei. Jugando con Javi Torres. La devolución para el guardameta, que tiene alguna dificultad para quedarse con la bola. Y Walid, que ahora tiene este gesto con el guardameta, tras chocar con él y el colegiado señalarle la falta. Se prepara Andrei para el golpeo. El disparo de Andrei, que va a portería. Vaya parada espectacular que acaba de hacer el guardameta. Vaya parada del Atlético Rosadir. Aquí lo vamos a ver cómo fue cogiendo altura. Y la intervención de un Jesús que vuelve a estar perfecto en su intervención. Pelota para Walid, que va a despejar a Andrei, que sale de zona. Se frena la bola. No hay portero, pero van a señalar la falta. Balón para Barriada de la Playa. Sí, va a venir el lanzamiento. Preparado Jesús, bajo palos. De momento muy acertado el guardameta, buscando el tercero. Barriada de la Playa, el disparo y la parada de Jesús. Queda una segunda opción, hay 2 balones sobre el terreno de juego. Se tiene que parar el partido. Será balón a tierra. Javi Torres. Jugando con Andrei. La pelota para Torres, el golpeo. La especialidad de la casa, la chilena de Javi Torres. Se acaba marchando fuera. Pelota para Atlético Rosadir. Jesús con la pelota. El envío, el toque de cabeza finalmente para que recupere Javi Torres. Jugando con Andrei. El disparo de Andrei. La pelota queda al poste. La pelota queda al poste. Otra oportunidad clara
que ha tenido Barriada de la Playa. La saca como buenamente puede Atlético Rosadir, que se quiere marchar por derecha. El 1 para 1 acaba saliendo victorioso, pero pierde la pelota contra ahora Javi, que se la va a entregar de nuevo a su compañero. Está teniendo alguna dificultad Atlético Rosadir, pero el partido, insistimos, está precioso en ese golpeo que ha dado al poste y que ha podido significar el tercer tanto del partido para Barriada. La tiene Walid, jugando con su guardameta Jesús. El envío de Jesús, la chilena que se convierte en asistencia, y el remate ahora de Yassad, que va a las manos de Andrei. Juega Barriada. La dejada en la frontal. Puede venir el golpeo. El disparo que sale rechazado. Y la va a salvar Jesús para evitar el saque de esquina. El envío de Jesús directo al área. Corta Barriada de la Playa. Javi Torres. El golpeo taponado bien por la defensa. Saque de banda. Jugando Andrei, el guardameta, que se va a animar con el golpeo. Despeja Atlético Rosadir, y ese despeje podía haber tenido unas consecuencias bastante negativas para Barriada de la Playa, pero se marchó desviado. Sigue jugando Barriada. La pelota para Andrei. El toque en apertura, perfil izquierdo. Otro balón para que Andrei se quede con ella. Protegiendo pelota y marchando Barriada. El recorte que no termina de salir porque recupera Atlético Rosadir, que quiere montar la contra. Ahora la caída. Dicen los colegiados que no hay nada. El golpeo y la pelota se acaba marchando fuera. Otra buena oportunidad. Y pide el cambio César Augusto. El disparo ahora. Blocaje por parte de Andrei, que no tuvo ningún problema para quedarse con esa bola. Fausto. De nuevo Andrei. La devolución para Fausto. El giro de Fausto es buenísimo. Puede perfilarse para el golpeo y va a haber falta peligrosa para Barriada de la Playa. Lo hizo muy bien Fausto. Acabó siendo derribado por Yassad. Y el colegiado que quiere hablar con ambos futbolistas. Pues finalmente no señalaron la falta. El colegiado que interpretó que fue una disputa y mueve la pelota Barriada de la Playa. Paró el partido simplemente para pedir calma a Fausto y a Yassad. Precisamente Fausto, que quiere golpear, la saca a la defensa. El balón rechazado. Acaba en campo de Barriada de la Playa. Fausto jugando con Andrei. Andrei, que se puede animar al golpeo. Deja para Fausto el toque de cabeza. Fausto, que se animaba con una chilena que no termina de salir. Y ahora sí señalan la falta en esta jugada tras la intervención de Marte H. Ahí vemos cómo Marte H acaba poniendo el brazo y Fausto va a tener la oportunidad de hacer el tercero. Jesús preparado. Fausto para el golpeo, para romper el empate en este primer partido de la mañana. Cogiendo carrera, viene Fausto, el disparo y el gol. Marca Fausto el tercero, lo celebra con rabia el 7 que lo había estado buscando. Se adelanta Barriada de la Playa. Ahora
Tiene que ver el conjunto gaditano si es capaz de mantener la ventaja, porque está viendo cómo Atlético Rusadir está compitiendo muy bien y le está poniendo en serios problemas para conseguir los 3 puntos y seguir apretando a Santa María. Va a ponerla en juego Atlético Rusadir. Vemos a Yassad, vemos a Marteache preparados para efectuar el saque. El colegiado hablando también con el guardameta Jesús. Y va a poner la pelota en juego Atlético Rusadir. El disparo se va a marchar alto sin problemas para Barriado de la Playa. Lo intentó Yassad Chaoui. Pelota para Andrei. Jugando Barriado de la Playa. Andrei que se va a animar con el golpeo. Vaya golazo de Andrei para poner el cuarto. El guardameta que se animó con un disparo lejano. La coló por la mismísima escuadra. 2-4 ahora sí. Barriado de la Playa pone tierra de por medio. El colegiado que sigue discutiendo con los futbolistas. Y se viene el saque de Atlético Rusadir. El envío ahora que puede llegar con un remate de Atlético Rusadir. Y el balón se acaba perdiendo. El disparo y la parada. Lo intentaba Fausto. El envío de nuevo también intentándolo a mucha distancia. La tiene Andrei. La pelota para Javi Torres. Puede golpear Javi Torres de chilena. Se convierte en una asistencia, pero no puede rematar nadie. Y se marcha fuera. Continúa la pelota para Jesús. El envío, segundo palo, no va a llegar nadie. La pelota que se va a marchar de banda. La tiene Andrei. La pelota para Fausto. Devuelve para Andrei.
Fausto con Andrei levantando la bola al guardameta. El disparo se va a ir arriba sin ningún tipo de problema para un Jesús que ha visto como la pelota se marchaba fuera. Sigue Atlético Rosadir, la tiene Walid. Jugando en defensa, apoyándose en Jesús. Apertura, perfil derecho, salta tímidamente barrera de la playa la presión. Jesús devolviendo la bola. La pelota recuperada, se viene el disparo y el golpeo que acaba haciendo un efecto que se fue abriendo y acaba en saque de portería. Moviendo la bola Walid. El toque de primeras, intentaba despejar de cabeza como buenamente podía. Barreada de la playa y va a acabar en dominios de Andrei. La tiene Carlos Augusto. Buscando a Fausto el movimiento. Devuelven para su guardameta. Menos de 3 minutos para acabar el segundo periodo. Gana barriada de la playa 2-3. La pelota ahora perdida. Intentaba Carlos Augusto. La va a ganar Atlético Rosadir. El error a punto de robar barriada de la playa, pero la pelota sale por el costado. El golpeo se va a marchar fuera. Y sigue jugando Atlético Rosadir. Jesús. El balón que se va a marchar fuera. Saque de portería, la mueve barriada de la playa. A punto de recuperar Yassad. Se queda con la bola. Un Jesús que busca la esquina. El control es buenísimo. Vamos a ver ahora la definición de la jugada. Viene para robar Carlos Augusto y lo hace con mucha calidad. Quiere montar la contra. Ahora el equipo gaditano, la apertura hacia área donde puede venir el golpeo. Se convierte en asistencia y lo que ha fallado ahora Javi Torres, que ha tenido la oportunidad para hacer el cuarto, pero no encontró la manera de impactar bien esta pelota que le iba a regalar. Aquí lo van a ver su compañero Sandro Spacarotella. La pelota peinada. El balón para saque de banda. Atlético Rosadir la pone rápidamente en juego. El balón que iba a acabar en una jugada de área. Salió con todo Andrei. La chilena fue buenísima, pero consiguió salvar la barriada de la playa. Saque de esquina. Se viene la pelota que acaba siendo rebotada. Saque de córner. Se queja Walid de la distancia. El colegiado que pide calma. La pelota despejada. Puede ser una contra buenísima. Se marcha Fausto. El recorte de Fausto con algo de fortuna, pero lo vuelve a intentar. Buena finta. El disparo cruzado se marcha fuera. Era una buena oportunidad para barriada de la playa. Era Fausto el que intentaba marcharse con ese movimiento, pero finalmente cerró la defensa. El toque ahora de cabeza será saque de esquina. Lo intenta ahora Atlético Rosadir, apurando lo poco que queda, y el envío al lateral de la red y acaba un segundo periodo igualado. De momento, Atlético Rosadir 2, barriada de la playa 3. Estamos enseguida con el tercer tiempo.
Va a comenzar el tercer periodo de un partido que está igualado, donde Barriada de la Playa quiere llegar a el liderato que aprieta Santa María, pero la realidad es que le está costando muchísimo ante un Atlético Rusadir que está compitiendo muy bien y que está buscando la manera de ir sumando, ir creciendo en una clasificación y salir de esa media tabla. Y siguen ahí charlando ahora César Augusto, Javi Torres. Y va a ser el saque. La pelota jugando con Fausto. El toque para Javi Torres. La peinada, puede llegar el golpeo. La jugada es preciosa ahora de Barriada de la Playa, pero la intervención, como siempre, de Avellaneda, que acaba de salvar el tanto. La chilena que buscaba ahora a Ismael, pero se le acaba yendo fuera. La pelota se acaba marchando peinada sin problemas para un Atlético Rusadir que quiere apurar este tercer y último periodo para conseguir la manera de encontrarse, de ver dónde puede acabar estando en esta segunda categoría. En el grupo B se cae el futbolista que buscaba el 1 para 1, perdió el equilibrio, pero finalmente esto va a provocar la contra de un Barriada de la Playa que se quería marchar por el perfil izquierdo. La cesión para Avellaneda, el guardameta que decide buscar un envío directo. Ahora el intento de giro que no termina de producirse. Ismael que va a hacer la chilena, el bote que le juega una mala pasada a Andrei, pero por encima del larguero acabó saliendo esa pelota. La tiene Andrei. El balón para Javi Torres. Javi Torres devolviendo para Andrei. El envío con el brazo va a acabar en un toque de primeras. La apertura es buenísima, el control no lo es tanto. Le tiene que dar una segunda oportunidad para dominar esa pelota. Javi Torres, que quería peinar, finalmente le entregan la pelota. La tiene Atlético Rusadir. Ahí está ya Sad, que deja en el piso a Andrei, pero tiene que acabar cediendo la pelota para un Ismael que cae. Penalti. Hay penalti a favor de Atlético Rusadir. Lo hizo bien Ismael, que metió el cuerpo y que ahora mismo jugó con esa ventaja ante un Oscar Rodríguez que intentó proteger la pelota. Así que finalmente el derribo al futbolista de Atlético Rusadir tiene un penalti para empatar el partido. Qué bien lo hizo Yassad. Y aquí lo vamos a ver cómo está inteligente el 10, metiendo el cuerpo, y Oscar acaba derribando en el área. Así que oportunidad ahora para Atlético Rusadir, la va a tener Ismael Cebolla el Fakir para marcar el empate a 3. Andrei bajo palos, preparado. Ismael para el lanzamiento. Ismael y el gol. Empata el partido Atlético Rusadir. Empata Ismael. Pone el empate a 3 en un partido que, como estamos diciendo, está sudando tinta Barriada de la Playa para poder ganar, para poder acercarse a Santa María. Y Atlético Rusadir, que está poniéndole las cosas, aparte de muy difíciles, teniendo oportunidades de verdad para poder llevarse un partido donde ha tenido fases de ser superior a Barriada, que la va a poner en juego. El disparo ahora taponado, saque de banda. Se prepara Javi Torres. El balón para Andrei. El guardameta que se puede animar con el golpeo. El disparo de Andrei. La pelota a punto de conectar a un compañero que estaba en el área. Se salva la portería de ese hombre, Avellaneda. Ahora el toque de cabeza, piden córner. Lo va a conceder el colegiado. Saque para Atlético Rusadir.
El balón ya en una contra que podía tener barreado de la playa, pero providencial ahora Ismael en ese despeje porque se marchaba Javi Torres. Juega precisamente Javi Torres con Andrei, el control de Andrei. Levantando bola, devolviendo para Javi, el control con el pecho. Cede para su guardameta, no quiere arriesgar ahora barriada de la playa sabiendo que el partido está en un pañuelo. El toque, el envío, finalmente se acaba perdiendo esa jugada que acaba siendo de nuevo para Atlético Rusadir. El disparo con muchísimo peligro se acaba marchando fuera. Continúa Atlético Rusadir con la pelota. Ahora la falta clara. Y es oportunidad tras la amarilla que ha mostrado el colegiado. Ganando barriada de la playa 3-4. Queriendo buscar el quinto para volver a poner 2 tantos de ventaja. Un barriada de la playa. Que está viendo cómo el partido se le puede complicar. El golpeo con potencia. La parada de Avellaneda no tuvo problemas para ese disparo de Bernal. Saque de esquina. La pelota que vuela. Puede venir el golpeo de volea que se acaba marchando muy lejos. Saque de portería para Atlético Rusadir. Fausto. Jugando con Andrei. La apertura para César Augusto. El envío ahora que lo quería disputar Walid. Va a haber falta. El empujón del futbolista del equipo melillense. Y ojo porque acaba de sacar tarjeta roja. Expulsado Walid, que se marcha del terreno de juego. Preparado Andrei. Pidiendo ahora al colegiado que todo el mundo se ubique, se posicione. Y Andrei la va a poner en juego. Jugando. Javi Torres. El envío para Fausto. La devolución de nuevo para Torres. Deja pasar la pelota. Va a acabar en una pelota en zona defensiva. Barriado de la playa que sigue ganando 3-4 el partido. Y Fausto
que devuelve para un Javi que no puede controlar. Ahora intentaba Atlético Rosadir salir, pero la salva de nuevo. Barriada de la Playa, la tiene Fausto. El envío que acaba en saque de banda. Andrei buscando a Fausto, el toque de cabeza. La pelota presionada, devuelve para Andrei. El guardameta que toca para Javi Torres. La dejada es buena. Fausto, qué bonita la dejada. La tiene en el área. Puede venirse la chilena. El remate. La salva también con una tijera en un escorzo complicadísimo el que intentó Soliman Mimun. Pero eficiente. Ahora Javi Torres al palo. Vaya remate de tijera de Javi Torres, que cada vez que se eleva regala un remate de calidad. La pelota al área no va a llegar. Y en ese envío Sandro Spacarotela. Tocando en defensa Atlético Rosadir. Pide calma Barriada de la Playa. Sabiendo que el resultado está apretado, sabiendo que un error le puede costar el empate. Y el riesgo ahora de Atlético Rosadir, que está a punto de meterse en un problema también en defensa. La tiene Yassad en el área intentando protegerse. Gira Yassad, sale Andrei que se queda con la bola. Estuvo rápido el guardameta. Y el balón que se acaba marchando fuera. La pelota para Luismi. Jugando ahora Avellaneda. La apertura de Atlético Rosadir. El envío con un recorte finalmente. Dejándolo en frontal. Puede venir la chilena. El remate ahora con mucho peligro de Ismael. Acaba recogiendo el Andrei. Vuelve a buscar ahora la dejada de cabeza. Finalmente la pelota en profundidad para un Atlético Rosadir que puede encontrar aquí el movimiento para definir. Fausto estuvo rápido y el golpeo se acaba marchando muy arriba. Avellaneda levantando bola, el disparo de Avellaneda y la parada espectacular ahora de Andrei para salvar el empate. Estuvo fabuloso el guardameta de Barriada. Aquí gran disparo de Avellaneda que puso en complicaciones al guardameta. Pelota hacia la esquina, el toque de cabeza de nuevo Andrei que sale valiente, que se queda con la bola. Y al que le van a pitar la falta. Y vemos ahí también el gesto de Yassad. Y el colegiado que pide calma, que pide que se marche de la zona el delantero de Atlético Rosadir. Saque para Andrei. El golpeo finalmente se marcha fuera y acaba en saque de portería. Finalmente la pelota es para el Atlético Rosadir. El envío a la esquina final para esa jugada, porque Barriada de la Playa volvió a estar incisivo en defensa. Otro balón perdido, regalado César Augusto, que quiere recortar. Lo hace bien César Augusto, que pica pelota, no va a llegar a Javi Torres. El despeje se convierte en asistencia y ahí la tiene Ismael, que va a golpear. Ismael, la chilena, vaya golazo de Ismael. Vaya golazo de Atlético Rosadir para poner el empate a 4, lo decíamos.
Barriada de la Playa tiene un trabajo complicado y ante un equipo que está compitiendo a máximos y ahora mismo el partido está en tablas. Viene Barriada de la Playa en el saque buscando un tanto que le haga creer que puede llegar a la primera plaza y el disparo se marcha cerca de la portería de Avellaneda. El partido está a 2 minutos de terminar. Y Atlético Rosadir que está compitiendo maravillosamente bien. El balón en el toque de cabeza para Javi Torres. Quiere marcharse ahora por el perfil izquierdo. La jugada 1 para 1 es buenísima. La va a tener Barriada de la Playa. Y Javi Torres le pasó la pelota. Y ha estado a punto de hacer el quinto. Atlético Rosadir que la puede tener. El golpeo se va a marchar ahora de Darian. Qué oportunidad. ¿Cómo está el partido? Se lo puede llevar cualquiera. Y el balón ahora en un remate que va a parar a Avellaneda. Vaya parada del guardameta. Otra vez Javi Torres, que ya se ha quedado arriba, que está posicionado para generar peligro. Asistencia de cabeza la chilena y el balón se marcha fuera. Otra oportunidad. ¿Cómo está apretando ahora Barriada de la Playa? Porque ve que se le escapan los 3 puntos. Viene de nuevo por banda izquierda el equipo gaditano. El balón segundo palo, piden una mano, la va a señalar el colegiado. Y esta falta es peligrosa, quedando 1 minuto. Es consciente el futbolista Juan Eloy Marteache que le va a dar una oportunidad de oro a Barriada de la Playa. Ojo que el partido no está definido todavía. El colegiado que pide a Avellaneda que se marcha a portería. Y Barriada de la Playa que tiene la oportunidad para ponerse por delante y para llevarse un partido donde ya sea Atlético Rosadir o Barriada, y el que lo gane va a tener que picar piedras. Se viene Fausto para el golpeo. Fausto el disparo. Vaya parada de Avellaneda. Vaya paradón del guardameta que acaba de salvar a los suyos. Y Fausto que se va corriendo a la esquina para no perder más tiempo porque el crono no para de correr. Último minuto, la tiene Barriada. La dejada no es buena. Fausto que la salva con muchísima calidad, con muchísima clase. Se prepara Fausto que no deja caer la pelota. Anticipa el defensor. Ahora la pierde Ismael. Fausto que aprovecha para quedarse de nuevo con ese envío. Había un futbolista solo. Si llega a conectar Atlético Rosadir, era una acción peligrosa. Arriesga Barriada, la recupera, la puede tener aquí el disparo. Arriba. Se quejaba Javi Torres que estaba solo en el área. Se precipitó en exceso. Ahora en esa jugada Bernal. Sigue Atlético Rosadir que la puede tener. La jugada dividida finalmente va a acabar en zona defensiva. La apertura es buena. El balón que puede ser en disparo lo va a hacer Ismael. El balón sale rebotado. Fausto que la quiere ganar. El bote que no juega tampoco una buena pasada. Yassad. La tiene Andrei. 10 segundos para acabar el partido. Javi Torres finalmente despeja la defensa. Javi. El bote no la puede quedar. Y va a haber una falta peligrosísima de nuevo. Con 6 segundos en el crono para Barriada de la Playa. Qué bonito está el partido. Y Barriada de la Playa que lo está peleando y sobre todo está apretando en esta última fase del tercer tiempo. Con un partido en empate. Viene Fausto para hablar con Javi Torres para intentar aclarar el tipo de golpeo que va a buscar el 42. Uno de los futbolistas importantes de este campeonato, Javi Torres, para el disparo. El colegiado que da el ok.
Javi Torres buscando la victoria de los suyos. El disparo de Javi Torres a las manos del guardameta. Y vamos a ver si da tiempo una más. Quiere buscar la chilena el Atlético Rosadir, que la va a tener. La ha tenido el Atlético Rosadir. Acaba el partido. Empata 4 Atlético Rosadir y Barriada de la Playa. Se queja de una falta Ismael. El partido que va a acabar aquí. Empata 4. Vaya partido para empezar la mañana. Enseguida estamos con todas y todos ustedes con el segundo encuentro de esta segunda división del Grupo B.